van contando. Bueno, ya estamos grabando, por favor, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí, Esto. Bueno, entonces el día de hoy vamos a iniciar la competencia 29-19-010-60. ¿Listo? Ya la semana pasada terminamos de ver la competencia 29-19-01-011, la cual contenía dos actividades de aprendizaje. La actividad de aprendizaje 1, evidencia 01, y actividad de aprendizaje 1, evidencia 02. La semana pasada estuvimos revisando, voy a leer aquí lo que les adjunté en el correo. Pues en esta clase se presentó el material de apoyo para resolver la evidencia 29-19-010-11, actividad 1, evidencia 01, evidencia 02, perdón, incluyendo la simulación para comprender el funcionamiento de un tiristor. Vimos que el tiristor está compuesto por tres pines, que es el ánodo, el cátodo y la compuerta o el gate, que es una traducción en inglés, o gate, o enganchado. Eh, Revisamos en la simulación que en el momento pues, de activar la compuerta se quedaba cerrado el ánodo y el cátodo, y que había tres formas de que el tiristor se abriera. Una es colocándolo en corto, otra abriendo el interruptor que alimenta al tiristor por su ánodo, ¿sí? Abríamos el circuito. O la otra es la corriente de mantenimiento. Entonces, cuando la corriente que alimenta la carga que sale por el cátodo es muy bajita, el tiristor se abre completamente porque él de alguna manera entiende que no hay carga conectada, ¿cierto? Eh, También al final vimos el funcionamiento de una aplicación en la industria que es el puente en H. Está compuesto pues, por diodos, por cuatro transistores, y al final pues hicimos mostré pues acá un protoboard, cómo funcionaba, o medimos con el multímetro el comportamiento de un diodo rectificador. Vimos varias clases de diodos rectificadores, en este caso la familia 1N. Vimos unos que eran 4001, 4004. Vimos una familia 1N50, que son diodos de 3 amperios. Vimos el funcionamiento de un diodo LED y al final cómo identificar los pines de un transistor. Entonces, hoy les preparé esta clase que es el material de apoyo pues, para la evidencia 001 de la competencia 060, y al final de la clase vamos a energizar ese transistor, ¿sí? Vamos a, vamos a energizar el transistor alimentándolo en base, alimentando la base y revisando pues qué pasa en el momento que energizamos la base, ¿vale? ¿Qué pasa cuando se cierra el colector y el emisor con un diodito para que lo veamos cómo prende, cómo apaga, ¿vale? Entonces vamos a conectarlo hoy con un protoboard, con una fuente de voltaje que, que tengo aquí. Entonces, pues, también si tienen alguna duda o alguna inquietud, igual me van contando, ¿vale? Entonces, bueno, voy acá a mostrar el material de apoyo y qué es lo que nos dice la guía de aprendizaje sobre el tema de la actividad de aprendizaje 1. En este caso ya pasamos a esta guía número 4, donde tenemos ensamblar tarjetas electrónicas según especificación y normativa técnica. En esta competencia tenemos el material a consultar, que es inspección de tarjetas electrónicas, que es este. Es el material que ya también está cargado en Sajuna.
para que también lo vayan revisando. Es un material de 27 páginas, donde nos habla a modo general sobre las normas IPC. ¿Listo? Entonces, todo esto está relacionado con cuáles son los estándares que nos da la norma para poder diseñar o elaborar tarjetas de circuito impreso. Y esa norma se asocia a la IPC. ¿Ok? Entonces, sí les recomiendo que le peguen la miradita, le peguen la revisadita sobre todo lo que nos dice este material de apoyo. Nos habla sobre todo de las normas, la IPC 600, IPC 620, ¿cierto? Entonces hay mucho material muy interesante pues para poder entender y comprender todas las reglamentos que existe para el tema de la normativa en la elaboración de tarjetas electrónicas. Entonces vamos a abordar entonces esta actividad de aprendizaje uno. Regáleme un segundito, voy a traer mi celular para que ya iniciemos entonces con el material de apoyo, ¿vale? Listo, bueno, entonces continuamos. Eh, la actividad de aprendizaje uno que nos pide en este caso, pues bueno, lo que les decía que es este material de apoyo, la lectura de inspección de tarjetas de electrónicas y la evidencia uno. Entonces, la evidencia uno es un cuestionario sobre conocimientos, vocabularios, técnica y métodos de ensamble y automatizado de tarjetas electrónicas, como a lo visto en la sesión de formación y los materiales requeridos, como el componente de esta sesión, descargue y consulte y desarrolle el cuestionario denominado fortalecimiento de conceptos de ensamble, el cual se encuentra anexo al espacio que se envía la evidencia. O sea, bueno, es un PDF. Yo ahí coloqué lo que dice pues en ese cuestionario, lo coloqué aquí en el material pues que le voy a presentar. Y en esa resolución de esas preguntas, pues nos dice que sea un entregable en un PDF con una extensión de 2 páginas, ¿ok? Y entonces, bueno, entonces vamos a leer ese material que les preparé para poder contestar esas preguntas. Sería este. Pero miremos acá. Perdón. Entonces, aquí están las preguntas que vamos a encontrar en el PDF que nos menciona la actividad de aprendizaje uno. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es una tarjeta de circuito impreso? ¿Sí? Entonces, ¿qué se entiende por una tarjeta de circuito impreso?
La segunda pregunta es, describa dos parámetros o requisitos de aceptabilidad de ensamble eléctrico y electrónicos soldados. La 3, defina o describa la aplicabilidad de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Eh, ¿Cómo se manifiesta la línea de flujo magnético alrededor de un conductor? ¿Cuál es el riesgo más común cuando se trabaja con ensamble eléctrico? ¿Y cuáles son el principal cuidado que se debe tener al trabajar con discos duros? Entonces, bueno, esas preguntas las vamos a encontrar, las respuestas a esas preguntas las vamos a encontrar entonces en el material de apoyo que dice ahí la guía, que se llama inspección de tarjetas electrónicas. Entonces ahí vamos a tener esas preguntas. Sin embargo, pues aquí les preparé un material de apoyo que si bien no contesta todas las preguntas, todas las 6 preguntas, pues aquí abordamos unos puntos importantes e interesantes pues para que los tengan en cuenta y también que les ayuda pues a complementar la respuesta a esas preguntas que les están indicando. Entonces lo primero, ¿qué es una PCB? Entonces una PCB, su nombre es una sigla en inglés que en inglés es Printed Circuit Board. Es una tarjeta de circuito impreso. Eso significa una PCB. Es una tarjeta de circuito impreso. Entonces, es una base física que permite conectar y sostener todos los componentes electrónicos. ¿Ok? Entonces, y ¿cómo hace las conexiones? A través de unas líneas conductoras, en este caso de cobre. ¿Listo? Las características principales es que es delgada, también rígidas, también hay flexible. Tenemos multicapas, ¿qué quiere decir? Que podemos encontrar tarjetas PCB de una sola capa o de dos capas, es decir, por un lado y por el otro, entonces serían bicapa y multicapa, pues que vamos a encontrar tarjetas que están construidas donde tienen múltiples capas que se unen, ellas se unen a presión en el momento de la fabricación, las unen a presión y a temperatura y quedan como una especie de sándwich. Entonces hay componentes que utilizan multicapas, elementos que cada vez se vuelven más pequeños, necesitan volver, volver el circuito impreso con mucho más espacio. En este caso, por ejemplo, como los celulares. Entonces utilizan tarjetas electrónicas o PCBs que tienen multicapas. Su construcción es de fibra de vidrio, ¿cierto? Tiene un recubrimiento de cobre y esa fibra de vidrio está mezclada con un material que se llama FR4, que es un retardante antiflama. Entonces, ¿para qué ese retardante antiflama? Pues para evitar que si hay un cortocircuito, la PCB se incendie, se forme a bajas temperaturas. Ese retardante antillama lo que hace es tratar de extender un poco más la temperatura y que ella pueda soportar hasta 150 grados. ¿Ok? Los componentes que están ensamblados en un PCB son resistencias, capacitores, chips, conectores, diodos, entre otros. Entonces vamos a encontrar elementos pasivos y elementos activos en una tarjeta de circuito impreso. ¿Ok? Y su diseño pues permite que sea un funcionamiento eficiente y compacto de todos los dispositivos electrónicos. La tarjeta PCB, digamos a modo general, como temas de historia, fue, fue elaborada eh, a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque a principios cuando recién inicia la era industrial, que inició pues por allá por Inglaterra, no existía esta tarjeta de circuitos impresos, entonces todas las conexiones se hacían con cables, ¿sí? Entonces una vez termina la Segunda Guerra Mundial, más o menos por los años de 1945, eh, se, se empiezan a trabajar con ideas para empezar a eliminar el uso de cableado. Y entonces los primeros pues que empezaron a trabajar en ello pues fueron en Europa los italianos, los austriacos
austríacos que empezaron pues a trabajar en ello. Entonces hacer ese tipo de componentes en una plancha de cobre, empezar a eliminar los, las conexiones que no iban a utilizar y solamente dejaban en cobre los componentes que sí iban a ir conectados. Entonces, de esa manera empezaron a eliminar cables, ¿listo? Y básicamente lo que empezaron a dejar era el ruteado del cobre con los componentes ahí unidos. Eso fue como el principio, pues, de la elaboración de PCBs. Después empezaron a hacer con marcadores permanentes. Se hacía el trazo, como una especie de mapa de conexión. Y con ese marcador permanente se colocaban en percloruro de hierro. El percloruro de hierro eliminaba la parte que no tenía el marcador, ¿cierto? Y solamente dejaba lo que tenía el marcador permanente. Y de esa manera empezaron pues a crear las tarjetas de circuitos impresos. Hoy en día, pues, gracias pues a los nuevos aplicativos y todo lo que existe, pues ya el aplicativo genera o entrega un circuito impreso en PCB, el cual yo puedo imprimir y puedo de ahí, a partir de ahí, hacer eh, la tarjeta de circuito impreso con el diseño que yo quiera. Ahorita pues si alcanzamos, les muestro un videito que hice sobre el tema de la elaboración de una PCB con percloruro de hierro. Después ya del diseño pues que se ha realizado pues en el aplicativo, en este caso pues de Proteus o Eagle. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los parámetros de aceptabilidad que tenemos en ensambles eléctricos y electrónicos? El primero, la calidad de la soldadura. El primero, cuando vamos a revisar una tarjeta de circuito impreso, tenemos que verificar, en este caso, si vamos en aras de evaluar parámetros de aceptabilidad. Entonces, lo primero que se hace es verificar que la soldadura primero esté firme, que no tenga componentes flojos o sueltos, que la soldadura esté brillante, que no tenga porosidades y que obviamente garantice la conexión eléctrica de los componentes electrónicos. O sea, que haya ausencia o que no haya defectos visibles, ¿sí? Entonces, en el momento pues que vamos a revisar una tarjeta de circuito impreso, pues obviamente no tiene que haber ninguna soldadura ineficiente o contactos desalineados. También tenemos la norma IPC, la J estándar 001, que nos indica cómo deben ir las conexiones soldadas a los componentes y cómo debe hacerse el trabajo de manera correcta. Está también la norma IPC A610, que es de alguna manera una extensión de la norma IPC A600. Esta norma IPC A600 es importante tenerla en cuenta porque es la norma que realmente rige completamente los criterios de aceptabilidad. Basado en esta norma IPC A600, sale esta IPC A610, donde podemos hacer la verificación visual como auditores de calidad de una tarjeta de circuito impreso. Entonces, basado en ello, esa norma existe en el comercio, es decir, hay institutos que certifican esa norma, IPCA 610, a nivel mundial, donde podemos encontrar o hacer este tipo de certificaciones y obviamente nos van a dar los parámetros necesarios para poder definir si una tarjeta de circuito impreso está bien soldada, bien elaborada, o si no, se hace, digamos, su proceso de evolución. Entonces, esta norma se utiliza mucho en la inspección y los controles de calidad de las tarjetas de circuitos impresos. El que quiera ahondar un poco más en esta norma IPCA 610, hay muchas empresas que hacen este tipo de certificaciones para volverse auditor de calidad en temas de circuitos impresos, ¿vale? Bueno, acá está a modo general algunas normas que dentro de 8 días voy a hablarles con más detalle. Por ejemplo, lo que les mencionaba, está la norma
JS estándar 001, que está asociada al ensamble, a los requisitos de los componentes, cómo debe estar elaborada la soldadura, a qué temperatura yo debo soldar los diferentes componentes. Está el tema de la aceptabilidad que les decía ahorita, la norma IPCA 610, que está asociada a los criterios visuales de calidad, si quedó bien o no quedó bien la tarjeta de circuito impreso. Entonces, la norma IPCA 610, de alguna manera, es transversal a todas las normas. La norma IPCA 610 contiene todas las normas en sí, porque pues un auditor de calidad o un inspector de calidad tiene que conocerse todas las normas que están inmersas en el IPC. Está la IPC 2221, que es una norma asociada al tema del diseño o de la elaboración en el momento de la elaboración del circuito impreso, nos define el tamaño el tamaño de las pistas. ¿Sí? Si, digamos, si tenemos un X amperaje, entonces ya nos va a decir de qué ancho queremos que dejar las pistas. Y el voltaje al cual se va a trabajar. Si vamos a trabajar a 50 voltios, 100 voltios, 100, 500 voltios, entonces la norma también nos define a qué separación van a ir las pistas. ¿Listo? Tenemos la IPC 2615, que es el tamaño de la fuente, el estilo, orientación y ubicación de las etiquetas, es decir, las letras que vienen dentro de la tarjeta de circuito impreso. La norma IPC 2615 nos define qué es el tamaño que deberían venir las letras y la fuente, ¿sí? La fuente. Es decir, que no podemos colocar cualquier tipo de fuente en la norma. En este caso, la fuente que nos indica es Helvética o Arial. Arial 12 o Helvética 12. Es el nombre que debemos utilizar para el tema de marcar las tarjetas de circuito impresos. Si queremos colocarle un nombre, si le queremos decir, no, esta es una fuente de voltaje, entonces yo quiero que salga ahí el nombre de la tarjeta, o si es el nombre la tarjeta la hizo Pepito Pérez, entonces yo quiero colocar el nombre Pepito Pérez. Entonces la norma IPC 2615 me dice cuál es el tamaño de la letra y la fuente a la cual yo debo dejar ese tipo de marcaciones. Y por último, el tema del IPC 7351, que está asociado al tamaño de los packs de los circuitos SMD, circuitos de superficie. Pues esa norma me lo da y me define el tamaño que debe ir dependiendo de los SMD. Entonces, de acuerdo a ello, la norma también me define que hay diferentes tipos de tamaños en componentes de circuitos de superficie, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la norma estándar 001, entonces lo que les decía, me define cuál es el tipo de material con el cual está compuesto o se elabora, por ejemplo, el flux, el estaño y la temperatura a la cual va a operar mi cautín o si tengo, por ejemplo, una estación de soldadura, a qué temperatura yo debería ponerla a trabajar dependiendo, pues, las especificaciones que yo tenga de uso. ¿Listo? Entonces, dependiendo de todo eso, esto me lo dice la norma 001. Me dice, por ejemplo, aquí que hay un proceso, por ejemplo, de soldadura en ola. Entonces, mire que está el estaño, pero mire que está en forma líquida. El estaño, si es un estaño con una mezcla de plomo, él se funde a 184 grados. Pero si es un estaño con mezcla de cobre, él se funde a 220 grados. Entonces, miren que este estaño, al estar en forma líquida, obviamente debe estar por encima de esa temperatura. Por ejemplo, aquí la norma me dice que debe estar entre 350 y 400 grados para este tipo de soldadura. ¿Listo? Y entonces lo que hace por aquí es pasa la tarjeta se impregna en la parte de abajo con los componentes y lo que hace al momento que se retira, la soldadura inmediatamente pues se enfría y quedan soldados todos los componentes. O sea, la soldadura se une ahí a los componentes. Este tipo de proceso se llama soldadura en ola. ¿Ok? Eh, También me define la posición de los componentes. O sea, es decir, hay componentes como por ejemplo los diodos, los condensadores que tienen polaridad, me define la posición de la polaridad pues, que van conectados. Y también me define el tema de los circuitos integrados, cuál es la posición número uno o el pin número uno de un integrado. Entonces, por ejemplo, en un integrado, podemos encontrar que ellos tienen una muesca en la parte
central, es decir, en un lateral, la parte del centro tiene una muesca y algunos tienen un huequito en la parte inferior al lado de la muesquita. Entonces, esa muesquita me dice que este pin es el número uno. ¿Listo? Entonces, también una forma de interpretar el integrado es que si yo lo coloco en posición, puedo ver la lectura, puedo entender qué es lo que dice ahí, puedo entender la referencia, puedo entender, leo fácilmente el fabricante. Entonces, si yo puedo leer la referencia del fabricante, también me puede indicar cuál es la posición correcta del integrado. Entonces, por ejemplo, mire que ese integrado eh, supongamos que tiene 28 pines. Entonces, este sería el número uno y este de acá sería el número 14. El número 15 empezaré aquí. ¿Listo? Entonces, 14, 15 y al final este sería el número 28. Entonces, mire que el número uno, el primer pin y el último pin básicamente se enfrentan. ¿Listo? Del circuito integrado. Entonces la norma me dice también pues que debe haber una identificación, ya sea una muesquita, cualquier identificación. ¿Y eso quién me lo dice? La norma. La norma J, estándar 001, la que me dice que todos estos componentes deben ir identificados. ¿Ok? Es el condensador, el condensador electrolítico va identificado con una línea de otro color. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, el diodo va identificado con una línea también, el diodo rectificador va identificado con una línea en su cuerpo, ¿ok? La norma IPC 610, esto es lo que les decía ahorita, es una norma visual, ¿listo? Donde define, por ejemplo, soldaduras ineficientes, insuficientes, exceso, falta de soldadura, componentes desalineados y tiene unos niveles de aceptación. Pues, ¿cuáles son? Bueno, aquí les voy a dejar este video para que le peguen una miradita. Este video es de una empresa que habla precisamente de esta norma, la IPCA 610. Entonces, ella habla en detalle, pues, todo este tipo de los criterios, el modo del cómo se debe instalar un componente, por ejemplo, en este caso TrueHall y en este caso pues de SMD. También mire que el TrueHall, en el momento que con el cautín calentamos el pin, lo tenemos 2 segundos caliente, le agregamos la soldadura y después de un segundo retiramos. Entonces mire que cuando hacemos ese procedimiento de soldar, la parte interna del orificio también queda soldado. ¿Sí lo ven? Mire, está soldado el orificio junto con el componente que aquí todo. Y la norma también aquí me dice, la IPC 610, cómo debería ser la forma de soldadura de estos tipos de componente de superficie. ¿Ok? Estos son el SMD. De manera que los componentes SMD tienen unas nomenclaturas en la parte superior, más que todo en las resistencias para ayudar a identificarlos. Entonces, por ejemplo, miren que la soldadura, perdón, las resistencias, aquí aparece unas letras, pero miren que aparece un 3R30. Entonces, cada vez que me aparezca en un componente de estos, esta letra R lo que me dice es una coma, que hay una coma. Entonces, esta es una resistencia de 3.3 ohmios, ¿ok? Pero también puedo encontrar componentes sin la letra R. Puedo encontrar, por ejemplo, que me aparezca un número 100. Entonces, el tercer número hace referencia al número de ceros. Entonces, por ejemplo, el primer número es el 1, el segundo número el 0, entonces ahí llevo un 10, y el tercer número si es un 0, entonces no llevo ceros porque me dice 0, 0 número de ceros, o sea, solamente me quedaría 10, me quedaría una resistencia de 10 ohmios. Pero si yo tendría una 101, pues, luego miremos acá un ejercicio. Entonces, el primer número, ya dijimos que el primer número es el número de ceros. ¿Listo? Perdón, el primer número va, por ejemplo, tenemos este. Entonces, el primer número lo coloco. El segundo número lo pongo. Y el tercer número me indica el número de ceros. El tercer número de ceros. Número de ceros que le voy a colocar.
Entonces, en este caso, me quedaría el 1, el 0 y el tercer número me indica número de ceros. Pero como es un 0, pues no le pongo nada. En este caso, me quedaría como una resistencia de 10 ohmios. ¿Ok? Vamos a colocar aquí este. ¿Listo? Ahora, vamos a colocarle acá, vamos a hacer otro ejemplo con un 101, con un 102 y con un 103, basados en este mismo ejemplo. Entonces, si nos llegamos a encontrar una resistencia con un 101, entonces le colocamos el 1, otra vez lo ponemos, y el 0 también lo ponemos, ¿cierto? Pero mire que el tercer número me dice que es el número de ceros. Entonces, el 1, un número, aparece un 1, ¿cierto? Entonces, número de ceros, 1. Entonces le pongo un 0. ¿Listo? Entonces, es una resistencia de 100 ohmios. Aquí lo mismo, le pongo un 1, le pongo un 0, y aquí me dice que el número de ceros es 2. Le pongo 0 y 0. Es lo mismo acá, pero mire que esta resistencia yo ya la puedo leer de otra manera. Yo le puedo decir que es de 1K, es de 1000 ohmios o 1K, un kilo ohmio. ¿Ok? Y esta tercera resistencia tengo el 1, el 0, y mire que ya me dice 3 ceros. 1, 2, 3 ohmios. Pues esto sería igual, pues aquí un igual como para no confundirnos. Entonces sería 10K. ¿Listo? Tengo que ahí está. 10.000 ohmios y 10 kilo ohmios. Esa es la forma como identificar una resistencia eh, de superficie. ¿Vale? Ellas tienen su numerito. Y no todas vienen 1 y 0, ¿no? Pues ahí pues, yo puedo encontrar otras que digan 301. Una 301. Entonces sería 3, el 0 y el número de ceros 1. Sería 300. Esta sería 300 ohmios. ¿Ok? ¿Les quedó claro, muchachos? Cuando tengan alguna lectura de un elemento de superficie que sea una resistencia, entonces el tercer número va a ser el número de ceros. ¿Vale? ¿Se le cortó el audio, profe? Creo que quedó sin audio. No, pero si ves el cursor se bloqueó, de pronto tiene Se, problema ya con el portátil. se le fue la energía. Eh, No, mano.
Aló, aló. Sí, mano, se le fue la energía al profesor. ¿Tengo que esperar de nuevo entonces? Sí, mano, toca esperar. A ver, bueno, gracias, mi hermano. Pero qué pena, volví otra vez. Parece que me había quedado como sin internet, no sé qué pasó. Me dejó el internet. Pero bueno, ya volví. Bueno, profe. Vale, bueno, creo que Iván había levantado la mano, ¿cierto?
¿O no? Buenas noches, ingeniero, sí, señor. ¿Qué más? ¿Si van bien o no? Sí, señor, muy bien, muchas gracias. Ah, bueno. Profe, era para preguntarle si de lo que estaba explicando de las resistencias MSD hay Ajá. un formato, una tabla para mirar así. No, es que se que haya un formato, no. Ahí, pues lo único que existe es que es esa norma. O sea, si aparece, como el tema de los colores en las resistencias en Trujol. Entonces, las de Trujol aparecen unos colores de resistencia. Entonces, el primer color se le asigna un número. Segundo color, un número. Y el tercer color, otro, el número de ceros. Asimismo, en el SMD aparece de tres colores, de tres valores. Y el tercer valor es el número de ceros, ¿vale? Que te puedes encontrar ahí en una resistencia. Vale, ok, ¿Listo? gracias. Vale, con gusto. Entonces, bueno, entonces lo que les decía, yo les comparto esta presentación para que me revisen el video. De, es aproximadamente como una hora. Es un inspector de calidad que habla sobre la empresa a nivel internacional, que habla sobre el tema de los, el tema de las certificaciones de calidad, ¿ok? De la norma IPCA 610. Listo, y digamos todo el contexto a modo general, ustedes se van a dar cuenta que este tema de la norma es muy amplio, es muy detallado y cada vez más las normas cada vez aumenta un poco más, ¿sí? Cada vez aumenta un poco más porque salen nuevos componentes, salen nuevos tipos de tecnologías. Entonces, por ejemplo, ahorita las últimas actualizaciones de la norma fue asociadas a las tarjetas flexibles, los circuitos impresos flexibles. Entonces ya salió una norma de qué debe contener, cuáles son los tipos de soldadura que puede utilizar. Bueno, sale un contexto grandísimo, grandísimo sobre temas de estas nuevas tecnologías que cada vez salen al mercado. Esos serían los tres criterios que nos habla de modo general la norma IPSA 610. Eh, Uno, por ejemplo, son los defectos críticos. Los defectos críticos es que definitivamente no pasa la tarjeta. ¿Por qué no pasa? Porque tiene conexiones mal ruteadas o tiene, por ejemplo, pines dañados, lo que podría afectar en una conexión errónea o un cortocircuito. Entonces, cuando el inspector él revisa bajo estos tres criterios. Y creo que es una de las preguntas que hacen ahí, que cuáles son los tipos de criterio que está asociada a la norma. Entonces, críticos, mayores y menores. Entonces, los críticos definitivamente no pasa esta tarjeta de circuito impreso. ¿Listo? Los defectos mayores, entonces, son defectos que si bien se asocian a un tema que no está cumpliendo con la norma, pero en este caso no hace inoperante el proceso, ¿sí? O no va a afectar otro componente. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos muestran en esta gráfica es una soldadura. Miren que es una soldadura como una gota de soldadura. No quedó como lo indica la norma 610 que debería ser un poquito por acá planadita, sino que quedó con una gota, ¿sí? Un residuo, pues. Esto le llaman soldaduras frías o un puente de soldadura. Esto podría afectar si tuviéramos una ruta o un ruteo por acá cercano. Esto podría afectar de que haya un cortocircuito o que haya una unión entre dos rutas, ¿sí? O entre dos soldaduras, ¿listo? Lo que podría desencadenar en un puente. Entonces, por ejemplo, aquí el inspector evalúa que no hay soldaduras cercanas, no hay posibilidades a un puente o a un cortocircuito, y por lo tanto reporta la novedad, pero pasa. O sea, es decir, pasa la tarjeta, pasa para el siguiente proceso o ya para el proceso final. O sea que podríamos encontrar cuando nosotros evaluemos tarjetas electrónicas, que sería por la invitación, tengan tarjetas electrónicas y revísenlas, evalúenlas a ojo de inspector de calidad. Obviamente cuando vean el video y cuando pues, lean el material
y verifiquen cuáles para ustedes son críticos, cuáles para ustedes cuáles son mayores y cuáles y para ustedes no son, son menores. Y ahorita miramos, por ejemplo, el tema de los menores. ¿Qué es los menores? Por ejemplo, que el componente puede ser un tema estético. Es decir, hay un tallo, la tarjeta electrónica se presentó una talladura, ¿cierto? O una raya que generó alguna fricción con otro componente. Eh, Finalmente se volvió un tema estético, pero no va a afectar la funcionalidad. O dentro del defecto menor o no defectos está incluido que está conforme. Entonces, por ejemplo, miren aquí que la soldadura quedó bien, está brillante, no está porosa, por lo tanto no hay riesgos que haya quedado floja. Entonces ya el defecto es, no hay defectos o, no hay, o hay defectos menores, los cuales no impiden el funcionamiento de la tarjeta y por lo tanto la tarjeta continúa el proceso final de ensamble. ¿Ok? Entonces miren que estos son los tres procesos. Pregunta, con lo que vimos ahorita, vemos esta resistencia. ¿Qué valor es esta resistencia con lo que acabamos de ver? 51 ohmios. 51 ohmios. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Profe, ¿esas no tienen tolerancia como la de los colores? No, estas no manejan ese tipo de tolerancia. ¿Listo? Son más, eh, son, son- son más, eh, el comportamiento de ellas no es tan exacto, ¿sí? De una resistencia de SMD no es tan exacto. Es decir, si yo, por ejemplo, ahorita me dice 51, me la voy a medir, puede que tenga una tolerancia indicada y por lo regular en algunos textos indica que en la tolerancia aproximada a un circuitos SMD están por ahí entre el 5 y el 10%. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta no me va a dar, posiblemente no me dé exacto los 51 ohmios, ¿vale? Entonces, pero de alguna manera es permisible. ¿Ok? En cambio, en los circuitos True Hall, en la resistencia, lo que ahorita nos contaba el compañero, yo tengo los tres colores. Pues tengo el que me da el color negro, café, rojo, amarillo. Entonces tiene un color y al final también me define el valor de la resistencia. Pero tengo por allá un cuarto color que es la tolerancia, que me define, esa tolerancia me da un valor de porcentajes al valor total. Por ejemplo, si tengo un 10%, quiere decir que el valor de esa resistencia podría variar más o menos un 10%. Y cuando se habla de más o menos, es que puede estar por abajo o por encima el 10% de ese valor nominal. Entonces, por ejemplo, un 10% de 51 ohmios es 5 ohmios, ¿cierto? 5,1 ohmios. Entonces, la resistencia podría variar 5 ohmios hacia abajo del valor o 5 ohmios hacia arriba del valor. Entonces, por ejemplo, podría entonces la resistencia medirme 46 hasta 56, ¿sí? Entonces, la tolerancia me indica el valor en que esa fabricación de esa resistencia me puede variar. Entonces, si tiene una tolerancia del 10%, entonces yo podría, en el momento que la mida, la resistencia me puede dar entre 46 a 56. Sí, de 45 a 56. Entonces, eh, si me mide 48, 49, 52, entonces yo podría decir que está bien dentro de los valores. Pero si yo tengo una tolerancia mucho más ajustada, si tengo, por ejemplo, una tolerancia de 1%, un 1% en 51 ohmios sería 0,5 ohmios. O sea que ella podría variar entre 50,5 y 51,5. De 50,5 a 51,5. ¿Sí? Porque la tolerancia solamente es del 1%. Eso quiere decir que a medida que la tolerancia sea mucho más cercana, mucho más bajita, la resistencia se vuelve mucho más exacta, ¿sí? O sea, es decir, me va a dar valores eh, mucho más cercanos al valor, al valor que es de la resistencia, valor que está diseñada la resistencia.
Entonces, eh, obviamente, una tolerancia más bajita hace que la resistencia sea más costosa, ¿sí? Y que posiblemente en el comercio sea un poco más difícil conseguirla, ¿sí? Unas tolerancias del 1%, tolerancias del 0,5%, pues son tolerancias, son resistencias más costosas, ¿sí? Que seguramente las utilizan en la industria, las utilizan seguramente en para clase 3 que ahorita, no sé si de pronto alcanzamos a ver hoy o dentro de 8 días, la electrónica clase 3 que es para temas de salud, temas de militares, temas donde los componentes deben ser precisos y no debe haber alguna eh, tolerancia porque podría variar el componente, ¿cierto? Entonces, asimismo, la fabricación de estos componentes tiende a variar un poco más. Sí, es mucho más exacta, obviamente es más costoso, pero la idea es que funcione a perfección. Y por eso, por ejemplo, a veces encontramos audios de sonido de marcas muy costosas, ¿cierto? Y que cuando los colocamos a sonar con otro dispositivo pues más económico, nos damos cuenta las diferencias que existen, ¿cierto? Dice, pero es que mira que el circuito es muy similar, ¿por qué será que varía tanto? Una de los componentes, una de las claves de los componentes hagan de que tenga una mejor fidelidad en este tema de sonido es precisamente la fabricación de estos componentes, que son componentes mucho más exactos en el momento de la lectura y obviamente en el tema del funcionamiento pues va a dar unas prestaciones diferentes, ¿ok? Entonces listo, entonces 51 ohmios, ¿listo? Si tienen alguna duda me cuentan. Entonces, bueno, acá el riesgo más común cuando se trabaja en ensamble eléctrico, los riesgos más comunes, entonces el riesgo más común en un ensamble eléctrico es el cortocircuito, ¿cierto? Porque es causado por una conexión incorrecta o defectuosa, un exceso de soldadura o un aislamiento inadecuado. ¿Ok? Eso sería, esto podría generar, ¿qué puede generar, por ejemplo, los cortocircuitos? Puede generar sobrecalentamientos, fallos en el sistema o incluso incendios, afectando la funcionalidad de la tarjeta o la seguridad del técnico. Para usar los materiales adecuados se debe seguir las normas de calidad y realizar un ensamble limpio y preciso. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, aquí con esto pues terminamos el material que les preparé para que puedan desarrollar esas preguntas que nos aparecen ahí, esos 7 puntos. Eh, voy por acá, voy por acá a meterme. Venga, yo les muestro un momento. Por acá les muestro lo que les decía, lo de la PCB, o sea, cómo elaborar PCBs. Ahí están viendo, ¿cierto? La pantalla. Sí, pero Sí, entonces mire que la PC, un programa de diseño de electrónico, llámese Eagle, Proteus, él me entrega este circuito ya para realizar, ¿cierto? Entonces yo lo imprimo con un papel que se llama Propalcotes y lo imprimo con una máquina láser, o sea, impresora láser. ¿Por qué impresora láser? Para que me genere este tema de la tinta. ¿Listo? Entonces me genera la tinta. Porque si es una impresora con tinta, pues me genera es como una especie de líquido y el líquido pues básicamente no es fácil transferirlo. En cambio, este tóner más que una tinta, es como una especie de cinta, ¿sí? Es un polvo, el láser el tóner es como una especie de polvito, y eso se vuelve como una especie de cinta ahí. Entonces yo lo que puedo hacer es utilizar este principio para poder hacer de que esta cinta que está acá se pegue en la baquelita,
en la PCB. ¿Y cómo hago para que se pegue? Por medio de calor, ¿sí? Entonces, mire que por acá, mire que este es el circuito. Entonces, aquí yo lo que hago es recorto la baquelita de cobre, que uno la puede conseguir en el mercado, miren, esta es. Entonces, en el mercado consigo esta baquelita y mire que ya, pues obviamente la limpio, la recorto, la limpio, la lavo con una esponja de brillo y ya lo que hago es pegarla ahí, voy a adherirla con calor. Por eso utilizo una plancha, pero se llama método de planchado. Entonces la empiezo a planchar, miren, por acá, mire, la empiezo a planchar. Y ya después de unos 10 15 minutos, veo que ya esa tinta que estaba pegada en el papel se pegó acá. Entonces, utilizo el mismo principio. ¿Se acuerdan que les decía ahorita de que cuando se empezaron a hacer los circuitos impresos, se utilizaba mucho el marcador permanente, ¿no? Entonces, para el marcador permanente lo que hacía era dibujar unos trazos acá con las pistas y después yo utilizaba un ácido que se llama percloruro de hierro. Mire que aquí utilizo el percloruro de hierro. Aquí lo que con el marcador permanente lo que estoy haciendo es, en el momento que lo imprimí, salieron como unos huequitos. Entonces lo que hago es como complementarlo con el papel, con el marcador. Aquí está el ácido pérrico o el percloruro de hierro y la coloco ahí. Entonces el ácido va a retirar el metal del cobre, pero donde está el planchado que yo hice, o sea, la tinta del láser, no se la va a comer, o sea, no la va a retirar tan rápido. Obviamente, si yo dejo esto de un día para otro, pues cuando llegue ya no hay nada. Pero pues lo estoy mirando, 10 15 minuticos, lo estoy mirando y mire que ya al ratico empieza ya a comerse el cobre. Ya lo lavo, ya después de 15 minuticos lo lavo y mire que ya queda el cobre, que la parte que quedó protegida con el papel, sale el cobre y la parte que no estaba protegida, pues el ácido la retiró, ¿no? ¿Vale? Mire que aquí ya quedó. Entonces ya, el paso siguiente, lo que hago es abrir los huequitos para meter los componentes. Mira, aquí con un Dremel, una broca 08, y ya aquí ya quedan los huequitos. Aquí ya lo que hago es medir todos los componentes. Y ya finalmente lo último que falta ya sería hacer el proceso de soldadura. ¿Listo? Pero mire que ya uno mide ahí todo, que calce. Y entonces básicamente ahí ya con eso se elaboró una tarjeta PCB por el método de planchado. ¿Listo? Pero hay muchos métodos. Otros métodos pues que se pueden hacer con tintas, con hay métodos, por ejemplo, del el estampado, ¿sí? Entonces, hay muchos métodos, ¿listo? Entonces, cuando tengamos la oportunidad, pues, en el próximo trimestre, si tenemos la oportunidad de ver la clase, pues, haremos esto y, pues, obviamente, pues, que cada uno compre el ácido y, pues, que lo haga de forma manual para que haga la tarjetica que cada uno quiera. ¿Vale? Entonces, esa sería como la elaboración de una tarjeta PCB con el método de planchado. Entonces, mire que básicamente una PCB tiene las rutas en cobre, mire, por acá abajo. Entonces, las rutas en cobre elimina el cableado. Básicamente es eso. Aloja todos los componentes o contiene todos los componentes y a través de la soldadura los logra sostener. Y obviamente ya vimos que a través de la norma hay unos principios que rigen los temas de soldadura, que la soldadura quede brillante, que no quede porosa, que no quede suelta, porque eso nos lo indica la norma. ¿Ok? ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, en esa baquelita que nos acaba de mostrar, la parte que tú dices que son como los cables, no sé, ¿son como los caminitos o es toda la parte de cobre? Sí, es decir, la baquelita reemplaza los cables, básicamente. Usted cuando hace el diseño de la baquelita, cuando se rutea, pues ya elimina el cable. Ya lo que hace es unir todos los componentes electrónicos en una tarjetita. Sí, ¿Vale? sí. ¿Listo? ¿Sí era la pregunta o era otra cosa que me preguntabas? Sí, es que, no sé, se me hace curioso
ver, o sea, como esa gran parte de área en cobre y no de pronto tener solo lo necesario, ¿no? Como el camino del cable o algo así. Ah, sí, ya cada vez más que tú te vas metiendo en el tema del diseño, tú la vas volviendo más chiquitica, la vas volviendo chiquitica, es decir, ya la defines como tú quieras y ya obviamente esa tarjeta se puede reducir mucho más, ¿sí? Se puede reducir mucho más, hacerla mucho más compacta para no utilizar tanto cobre, ¿sí? Pero claro, ya el circuito se vuelve mucho más pequeño y lo importante es que dejas de utilizar cables, ¿cierto? Sí. Cables, listo. Entonces, bueno, muchachos, vamos a hacer lo que les dije ahorita. Venga, les voy a compartir por acá la pantalla para que hagamos el, vamos a hacer la conexión del transistor con una fuente de voltaje, ¿ok? Para que hace 8 días vimos la tarjeta de circuito, perdón, el transistor lo probamos, ¿cierto? Con el multímetro. Ahora lo que vamos a ver es cómo funciona. Que aquí ya conecté. Ya conecté. Listo, ahí están viendo, ¿cierto? Sí, pero Bueno, entonces, lo primero, la fuente de voltaje, tachos. Miren, esta cajita es una. ¿Se acuerda que yo les había comentado de una fuente conmutada, ¿cierto? De un computador. Pues mire, esta fuente yo me la conseguí en la chatarra. Me costó como, es que eso fue ya como un añito, 2 añitos. Me costó en su momento como 15.000 pesos, creo que me dio 10.000, creo que no hay más. Entonces mire que acá aparece, en esta conexión aparece que mire que el cable naranja, 3.3 voltios, cable rojo, 5 voltios, cable amarillo, 12 voltios, ¿cierto? Pero si yo quiero colocar más, mire que acá me sale -5, -12, pero puedo utilizar esto, los 3.5, 3.3, el 5 y el 2. Entonces lo que hice fue yo, le saqué el voltaje por acá. Entonces ya está el negativo, el 3.5, 3.3 y 5 voltios y los 12. ¿Ok? Ahí los marqué y le coloqué unas bananitas y por detrás le saqué las conexiones. Y ya con esto pues ya tengo mi fuente de voltaje. En caso pues ir a comprar una fuente en el mercado pues que sale muy costosa. Una fuente en el mercado pues me puede salir, no sé, en 80.000 pesos, 150, una fuente pues que me dé buenos valores, ¿no? Buenos valores de voltaje. Y aquí, por ejemplo, aquí tengo el multímetro, mire, eh, 3.5, 5.3 y 11, 11, casi los 12, sí, 11.90.
¿Listo? Ahí están los 12. Entonces, mire, tengo los 3.3, los 5 y los 12. Entonces, vamos a utilizar los 3.3 y el negativo. Entonces, yo por acá tengo unos caimancitos. Voy a poner un caimancito acá. Pongámoslo en el de 5 voltios. Y tengo acá el negativo. ¿Ok? Listo. Yo aquí puedo probar nuevamente. Estoy saliendo. Vamos a medir acá nuevamente. Aquí es. Sí, ahí tengo los 5 voltios. Estaba midiendo ahí con el multímetro eso. Entonces, bueno, ya aquí tengo en el protobar. Entonces lo que hago es, aquí voy a meterle los 12 voltios. ¿Listo? Y por acá le meto el negativo. Entonces voy a meter los positivo acá y el negativo acá. ¿Listo? Entonces, miren, ahí tengo línea positiva y por acá mi línea negativa. Protobar. Entonces vamos a conectar el transistor. Por acá tengo el bus SA. Tengo este boot 11A. Entonces, metámoslo aquí. ¿Listo? Allá conecté el boot 11A. Entonces, yo puedo, en la clase anterior, pues vimos que yo puedo medirlo con el multímetro para identificar los pines, pero también yo puedo ayudarme del datasheet. Entonces, en el datasheet, ¿qué me dice? Del boot 11A. También es una herramienta pues, que uno puede revisar. Mire, aquí, las imágenes con el datasheet, ¿qué me dicen? Aquí me dice que el boot 11A se conecta, no me muestra acá, sí, puede tardar unos segundos, no sé por qué están. O este. Aquí está, miren. Entonces, el pin 1 es la base, ¿cierto? El 2 es el positivo y el 3 es el negativo. O sea, el 3 es el que llega a acá. Entonces, yo puedo hacer acá, voy a coger como voy a trabajar con 5 voltios, voy a trabajar con 5 voltios. Bueno, yo no les estaba mostrando porque estaba proyectando aquí, ¿cierto? Pero bueno, ustedes pueden también mirar en internet. El boot 11A, PUT, BUT 11A, para que corroboren, cuál es la base, cuál es el emisor y el colector. BUT 11A. Entonces, por ejemplo, acá miramos, me dice que el emisor, el colector, entonces, el colector es el número 2. ¿Listo? Entonces, mire, el colector es este. Y lo tiro acá. Vamos, que aquí a ver. Sí, parece que sí. Ya que el 2 es el colector y el 3 sería el emisor. Entonces el 3 vamos a colocar una resistencia
Como estamos trabajando con 5 voltios, hay una resistencia. Esta de 200 ohmios, 210, está bien. Entonces, la pongo acá. ¿Listo? Y ahí, aquí le pongo el LED. No, para proteger el LED. Entonces, aquí va a probar el LED, que esté bien. ¿Está bien? Perdón. Estoy metiéndolo en problemas. Estaba metiéndolo en el mismo, en el mismo colector. ¿Listo? Y la base es el 1. Entonces, mire, la base es el 1. Entonces, la base es el switching. ¿Sí lo vieron? Entonces, cuando analizo base, se cierra el circuito. Yo podría colocarle, buscamos por acá si tengo un interruptor. Ya tengo un interruptor. Por acá tengo un interruptor. Entonces, el interruptor y este interruptor tiene polo positivo. Vamos a ver si lo da. Es cuando hundo el botón, estoy activando la base. ¿Sí lo vieron? Activo base con este interruptor. Activo la base del transistor. La base, si ustedes buscan en internet, la base es el primer pin. Entonces, ¿qué le está llegando? Positivo. Positivo por azul. Llega el interruptor y el interruptor se va por este naranja y llega a la base. El emisor, que es el pin número 2, va positivo. Y perdón, el colector número 2. Y el emisor es el número 3. Sale la resistencia. Listo. Miren que la coloco en el puentecito. Aprovecho este canal para que no quede la misma unión. Y de aquí sale el diodo positivo y llega a su negativo. Está ánodo y cátodo. ¿Listo? Entonces energizo. Y ahí estoy prendiendo o apagando el diodo. La familia de los diodos, pues como ya lo vimos en la clase anterior, ellos conducen en un sentido, pero en sentido contrario no conducen. Sea un diodo rectificador, también pasa lo mismo. Entonces, bajo ese principio, si yo lo volteo y coloco acá el cátodo de la resistencia y el ánodo que vaya acá, no va a conducir. Entonces, el principio del diodo, polarización inversa, no conduce, no me deja pasar, y en polarización directa me permite el paso. ¿Listo? Y el transistor
pues me sirve como interruptor. En el momento que yo active la base, se me cierra entre colector y el emisor. ¿Ok? ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? Profe, ahí no miramos qué tanto voltaje aguanta el diodo, ¿no? Ahí no hay que más o algo así. Eh, sí, yo lo que hago, esta resistencia, primero está conectado a 5 voltios, ¿cierto? El circuito, ¿cierto? Sí, señor. Perdón. Ahora, vamos, apaguemos esto. Ahora, miremos esta resistencia que yo puse acá. Miremos esto. Entonces, ahí está, muchachos. Vean, que la quiera hacer, no vaya a la chatarrería y se la consigue, ¿vale? Entonces, vamos a medirla, esta resistencia. ¿Cuánto dio? Cree que da con el punto ahí porque está en la escala de 2K. O sea que sería una resistencia de 216 ohmios, ¿vale? 216 ohmios. Tengamos el dato ahí. Tengamos el dato ahí, 216 ohmios. Y el diodo rojo, él se polariza, el voltaje con el que él se polariza, ¿de cuánto es? El voltaje que él deja almacenado. 1.7, ¿sí lo ven? 1.7. 1.7. O sea, 1710 milivoltios, o sea, 1.7 voltios. Entonces, bueno, hagamos esos valores. Voy a dejar de compartir acá y compartimos acá. Entonces, hagamos esos valores acá. Entonces, resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿Ok? Entonces, voltaje tenemos 12 voltios, perdón, 5 voltios y tenemos el 1.7 del diodo, ¿cierto? Y Ahora no la está corriente, compartiendo pantalla. no estoy compartiendo, qué pena. Ya. Entonces tenemos resistencia es igual a voltaje sobre corriente. 5 voltios que tenemos de la fuente, 1.7 voltios del diodo, que es el voltaje que él necesita para iluminar, y la corriente del diodo, que es 20 miliamperios, igual a 0.020 décima centésima milésima, 20 miliamperios. Ahí está. ¿Listo? Entonces vamos a meter todo eso en la ecuación. Entonces, esto es igual. Esto menos el voltaje del diodo. ¿Listo? Que es el voltaje, que es el valor, el voltaje que le va a llegar a la resistencia realmente sobre este. 165 ohmios. Me va a dar aproximadamente ese valor. ¿Listo? Yo le coloqué, ¿cuál fue el valor que le pusimos? 216. 216. 216. Le pusimos una de 216. Entonces, qué puede generar? Que con una de 216 pues me va a proteger aún más el circuito, me va a proteger aún más el diodo, pero podría causar que el diodo no iluminara tanto, o sea, que quedara como un poquito opaco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le estoy metiendo una resistencia más grande y eh, le estoy limitando corriente, ¿sí? Porque él debería, para que ilumine bien, acuérdese que es con 20 miliamperios, que ese es como el promedio que funciona todos los diodos. Es como el cálculo universal para el tema de los diodos, ¿vale? Entonces, por eso le coloqué una de 216. Realmente es difícil encontrar un valor de 165 ohmios. Entonces, uno lo que hace es aproxímese, si no lo tiene, aproxímese, pero aproxímese un poquito hacia arriba, ¿no? No se vaya a aproximar hacia abajo. No le va a poner una de 140 ni una de 120.
Aproxímese hacia arriba. 180. Y si no hay, pues esa de 216, que es como la más comerciales que se utiliza, ¿vale? Pero no le voy a poner una de 120 porque el peligro es que se te queme. Si yo le pongo el diodo directamente a los 5 voltios, puede que no pase nada, puede que ilumina a bastante y me soporta, pero hay riesgo que se te queme, ¿vale? Entonces por eso siempre lo protejo. Y este mismo cálculo, muchachos, esta misma ecuación, utilícenla, utilícenla cuando vayan a cambiar el valores de voltaje. Creo que en algún momento ya lo hicimos. Si lo vamos a hacer con 9 voltios, mire, 365. Si lo vamos a hacer con 12 voltios, 515. Listo. Entonces, a medida que yo aumente el voltaje de mi fuente, pues ahí mismo yo también tengo que tener resistencias más altas. Ya con el de 515 no le puedo meterle de 16. ¿Sí? Puede que trabaje, pero el riesgo que se me queme es alto. Y los dioditos con nada se queman. Y pues obviamente uno dice, no, pues que un diodo es barato. Yo en estos días compré como 500 diodos, como a 30.000 pesos, 40.000 pesos. Me dicen, ah, pues eso es barato. Pero en el momento que empiezan a quemarse, a quemarse, a quemarse, pues llega un momento que ya se te acaban. Entonces hay que cuidarlos, ¿cierto? Entonces, obviamente hay que siempre tener como el cálculo, ¿no? ¿Vale? Entonces siempre es el valor de la fuente menos el voltaje del diodo, o sea, la caída de tensión del diodo. Ese voltaje del diodo del 1.7 que me mostró ahí en el multímetro es el voltaje en el que él trabaja, o sea, el voltaje mínimo que él va a trabajar, el voltaje mínimo que él necesita para poder iluminar en este caso. Entonces ese voltaje se queda ahí y ahí ya no se va a mover, ¿ya? Y ese voltaje que él me está diciendo, yo necesito mínimo ese voltaje. Si yo le meto 1.5 voltios, él no me va a alumbrar, ¿vale? Y no sé si se acuerdan en las clases anteriores que veíamos con el diodo rectificador, que él mide 600 milivoltios, o sea, 0.6 voltios. Un diodo rectificador le pasa lo mismo. Él se queda en 0.6 voltios en él. Ese es el voltaje de trabajo de él. Ya él dice, yo me cojo estos 0.6 para mí y yo me quedo ahí trabajando, ¿ya? Si yo lo energizo con menos, él ya no trabaja. ¿Por qué? Porque es el voltaje que necesita mínimo para poder pasar el umbral, el voltaje de un lugar al otro, del ánodo al cátodo. Ese voltaje salta de un lugar al otro por encima de ese valor. Si no, no pasa. Eso es una barrera que él internamente tiene ahí. Por eso se llama semiconductor, porque trabaja, es semiconductor, o sea, conduce bajo ciertas condiciones. El semi es ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? El voltaje de trabajo. Y ese voltaje de trabajo me lo da de acuerdo a la fabricación. Si es un diodo rectificador y me da 600 milivoltios, es un diodo de silicio. Y 0.6 voltios es el mínimo. Si yo le meto 0.4, no trabaja, no deja pasar voltaje, deja pasar bajo ciertas características. Lo primero es el voltaje que vence el voltaje umbral o la zona GAT, que también no la conocen en los textos, 0.6 voltios. En el diodo rojo, 1.7. Eh, Inverso no trabajan. Ellos no trabajan, a menos de que sea un diodo Zener, que el sí, bajo cierta especificación, deja pasar. Y lo mismo, pues, funciona el transistor, porque el transistor es la fabricación de dos diodos en uno. ¿Ok? Listo, muchachos. Espero que les haya quedado claro, pues, el tema de la fórmula. Guarden esta formulita, pues, para que no se les olvide. Y en el momento que ustedes vayan a calcular el valor de una resistencia, pues ya saben que no todo se le pone 500 ohmios, ¿sí? Porque pues si vas a trabajar con 5 voltios, no te va a alumbrar casi nada el diodo, ¿sí? Pero no a todo se le pone el 216 que yo coloqué ahí, eso es dependiendo el voltaje que yo vaya a trabajar, ¿ok? Listo, muchachos, entonces eso era todo por el día de hoy. Mañana les comparto la presentación, ¿listo? Mañana les envío la presentación y cualquier duda ahí me cuentan, cualquier duda que tengan. Espero que hayan entendido pues la parte de los diodos, de los transistores, porque pues básicamente es como
como las bases, como la columna vertebral del tema de la electrónica. Todo se basa a partir de ahí. El tema del diodo, el transistor, todo se basa a partir de ahí. ¿Vale? Y si no le queda muy claro este tema del diodo del transistor, pues difícilmente va a poder avanzar con los nuevos cálculos que se vengan, ¿vale? Entonces, pues agradecerles que se hayan conectado, muchachos, y nos vemos entonces dentro de 8 días, Dios mediante. Igualmente, profe, que descanse. Bueno, doctor, muchas gracias. Igual usted envía el material de apoyo, ¿cierto? Sí, sí, mañana se los envío, ¿vale? Ah, vale, muchas gracias. Que tenga buena noche. Profe, Bueno, igualmente. ¿Qué, Alejandro? esa fuente que tú tienes especifica los cables con los voltajes, ¿cierto? Sí, es decir, las fuentes conmutadas, ellas aparecen el voltaje en los colores de cable. Entonces ahí te aparece el cable. Entonces cuando usted tiene una fuente, pues ya te va a aparecer un poco de cables por fuera. Lo que tú haces es con el cautín quitarlos, pues retirar todo ese poco de cable y solamente vas a dejar la tarjetica con los componentes ahí y ya de ahí sacas los cablecitos que necesitas. Ah, listo, profe. Gracias. Dale, con gusto. Buenas noches, instructor, que esté bien. Bueno, hasta luego, que estén bien.